Buenos días a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema sobre la Directiva de Ejecución Presupuestaria 2024. La presente capacitación de hoy tiene por finalidad brindar los lineamientos generales sobre la Directiva número 001-2024 EF/50.01, que corresponde a la Directiva para la Ejecución Presupuestaria del presente año. Ello a fin de que los pliegos de los gobiernos regionales y locales conozcan a detalle los procedimientos y plazos necesarios para realizar la ejecución del presupuesto institucional de manera eficiente y eficaz en favor de la población. Bien, antes de iniciar con la presente capacitación, debo de indicar que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que puedan obtener el material del presente tema. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a nuestro expositor, José Beraún Guerra, especialista en presupuesto público del Conectamet Junín. Bienvenido, Josué. Adelante. Muy buenos días. Gracias, Shamali. Bienvenidos a esta capacitación sobre la Directiva de Ejecución Presupuestaria para el 2024. Vamos a tocar varios puntos sobre esta directiva en las siguientes láminas. Entre ellos es la programación del compromiso anual. Vamos a revisar un poco lo que es la ejecución del gasto público, las disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, algunas disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria de los gastos de personal activo, pensionistas y CAS. Asimismo, vamos a tocar el tema de disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria de los gastos de capital, es decir, de inversión pública, medidas complementarias para la ejecución presupuestaria y lineamientos de la directiva que trae en sí ya desde hace unos años atrás esta directiva. Entonces, uno de los aspectos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta es la programación del compromiso anual, más conocido como PCA, y que van a escuchar durante toda esta charla que vamos a mencionar muchas veces. Entre ellas está que es una herramienta fundamental para la programación del gasto público en el corto plazo y es manejada a nivel de toda fuente de financiamiento. Es importante que tengamos en cuenta estos principios que tenemos aquí en la PPT, como son la responsabilidad fiscal, la consistencia del gasto y del ingreso, la eficiencia y efectividad del gasto público, el presupuesto dinámico y el perfeccionamiento continuo. Al tener en cuenta estos principios, nos ayudan a determinar cuánto será el monto de PCA que sea autorizado durante la ejecución presupuestaria para el ejercicio fiscal que nos encontramos. A nivel de estos principios establecen varios criterios, como es la concordancia con respecto a las reglas fiscales, deben sujetarse a los ingresos que están previstos en la recaudación por cada una de las entidades del sector público y por el gobierno nacional. Es consistente con una ejecución eficiente y efectiva del gasto público, es decir, va estableciendo ciertos criterios de ejecutabilidad del recurso, y responde a una ejecución dinámica del presupuesto de acuerdo a la necesidad que tiene cada una de las instituciones del sector público. Y también se sujeta al perfeccionamiento continuo, es decir, vamos estableciendo ciertos criterios de orientación del gasto de acuerdo a las necesidades que se van presentando en el sector público. Este concepto de PCA es aplicado para los 3 niveles de gobierno, es decir, se genera a nivel de los 3 niveles de gobierno. El proceso del PCA cuenta con estas 3 procesos que vendría a ser la determinación del PCA, la actualización del PCA y la revisión del PCA. Se establece un monto inicial para cada inicio de año fiscal, que este es determinado por la Dirección General de Presupuesto Público, por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, la PGMDF, y la Dirección General de Tesorero Público, en base a la recaudación. La actualización de la PCA es en base a la modificación de va siendo actualizada de manera trimestral y tiene una revisión y un ajuste una vez concluido el trimestre, ¿no? Esta determinación del PCA es mediante una resolución directoral y es aprobada por
el Ministerio de Economía y Finanzas y en sí por la Dirección General de Presupuesto Público. En el último trimestre, que vendría a ser el cuarto trimestre, es autorizada de oficio por parte de la Dirección General de Presupuesto Público mediante el Sistema de Administración Financiera CIAF. La actualización del PCA para gobierno nacional y gobierno regional se actualiza mediante el Sistema de Administración Financiera del Sector Público, para el cual hay que tener en cuenta los casos en los cuales se da esta actualización. Esta actualización se da para bienes y servicios cuando la certificación del crédito presupuestario del pliego supere el 60% en el primer trimestre, el 70% en el segundo trimestre, el 80% en el tercer trimestre y el 90% ya a finales de año, ¿no? En el último trimestre, que vendría a ser el cuarto trimestre. A nivel de gastos por adquisición de activos no financieros, que podrían ser los proyectos de inversión pública o adquisición de activos, esta debería ser superior a los 500 millones y la certificación de crédito presupuestario debe ser superior al 60% en el primer trimestre, 70% en el segundo trimestre y 80% en el tercer trimestre. Para finalizar ya el año en el último trimestre, este debería estar bordeando alrededor del 90%. Y se remiten actualizaciones de la ejecución de inversiones demostrando que no existe margen para la redistribución del presupuesto institucional del pliego. Mediante estas acciones y estos porcentajes, cumplidos estos porcentajes, podríamos solicitar una actualización de la PCA. Para el caso de modificaciones internas de la programación del compromiso anual, en el caso de modificaciones internas para gastos corrientes, tienen que ser evaluadas por parte de la Dirección General de Presupuesto Público y deben superar el 90% correspondiente a la categoría de gasto corriente, ¿no? En caso de modificaciones internas, se incrementan en el monto de la programación del compromiso anual por la fuente de recursos ordinarios y pueden combinarse con otras fuentes de financiamiento y se valora cuando ésta supere el 90%. Para el caso de los gobiernos locales, esta es realizada de manera trimestral y se efectúa mediante el sistema. Es realizada de oficio por parte de la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, el proceso en el cual se atiende las obligaciones de gasto, ya en la segunda parte de este webinar, es la revisión de la ejecución del gasto público. Y para poder revisar qué conceptos debemos tomar en cuenta en la parte de la ejecución del gasto público, es necesario tener en cuenta el proceso de ejecución del gasto. Con la certificación, que es el acto de administración que garantiza que se cuente con los créditos presupuestarios para comprometer el gasto y tener los recursos necesarios para poder atender este compromiso. En la fase del compromiso es el cargo al crédito suplementario del monto total de obligación que corresponde en el año fiscal. El devengado es el reconocimiento de la obligación, es decir, ya una vez tenido el contrato, pasamos a hacer ya el devengado revisando todos los documentos que se adecuan a la gestión del gasto que está comprometido, ¿no? Ya sea por bienes o servicios. Y finalmente, ya procedemos a la fase del pago, con cargo a los fondos públicos para atender el gasto comprometido y devengado, de acuerdo ya a los vistos buenos y ok's que tengan que tener de acuerdo a las áreas comprometidas en la ejecución de este gasto, ¿no? La certificación del crédito presupuestario y su registro en el sistema de administración financiera tiene que ver con un acto administrativo que garantiza la cuenta del gasto disponible, es decir, cuánto de estos recursos están disponibles para poder comprometer el gasto que pensamos realizar, ya sea por bienes o servicios, ¿no? Entonces, esta certificación es fundamental y necesaria para los 3 niveles de gobierno, dado que es el inicio de la fase del gasto en el sector público. Y como lo menciona el slide, es un requisito indispensable
y es expedida a solicitud del área usuaria o del área ordenante. Es responsable la oficina de... Es responsable la oficina de planeamiento y presupuesto quien emite el documento de certificación presupuestaria. Y además, quien a sus veces, a nivel de los 3 niveles de gobierno, sea gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local. Estas entidades de gobierno nacional, regional y local pueden emitir ciertos lineamientos o directivas que crean necesarios para poder cumplir con los requisitos de una certificación que sea eficiente a nivel de la ejecución del gasto, ¿no? La certificación de crédito presupuestario es susceptible a modificaciones en relación al monto y a su finalidad o anulación, siempre que tales acciones estén debidamente justificadas. Ojo con eso, ¿no? Debe estar debidamente justificado. No se podrá ser anulada mientras ésta esté en proceso de contratación o adquirir un nuevo compromiso, ¿no? Entonces, estos dos puntos son fundamentales, dado que usualmente se dan en los niveles de gobierno, en las diferentes entidades que están dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, como les venía diciendo, la explicación presupuestaria puede ser también tomada desde un punto de vista anual, y esto lo prevé la directiva, ¿no? Que las unidades ejecutoras, los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, regional y local, deberían prever la certificación presupuestal, sobre todo de aquellos gastos rígidos, como son los gastos por personal y obligaciones sociales, pensiones, prestaciones sociales, contratos administrativos de servicios, los CAS, y otras modalidades de contratación de personas naturales. Dado que estos son gastos previsibles durante la ejecución del ejercicio fiscal, se podría prever la certificación presupuestal de todo este grupo de gasto para poder hacer una certificación anualizada. Lo mismo pasa con los bienes y servicios y aquellos gastos rígidos, como son limpieza, servicios de seguridad, telefonía, combustible, materiales de escritorio, entre otros, ¿no? Que son gastos que sabemos que todos los años vamos a tener y que podemos prever durante el ejercicio fiscal. Las obligaciones que devienen de años fiscales precedentes conforme a la normativa vigente, otro de los compromisos anualizados que se podría certificar de manera anualizada, como son, por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, cuánto de pagos durante el año podríamos hacer por conceptos de, por ejemplo, sentencias judiciales, ¿no? Que ya sabemos un cronograma, ya sabemos cuánto iremos asumiendo año a año, y se podría certificar de manera anualizada. Asimismo, tenemos gastos operacionales, como son el aseguramiento y mantenimiento de la infraestructura pública y el equipamiento que corresponde a cada uno de estos de acuerdo a sus planes de reposición de equipos, ¿no? Entonces, es fundamental tener este concepto previsto, inclusive a nivel de obras, podríamos ya establecer, de acuerdo al cronograma de ejecución financiera que tengamos de los proyectos de inversión pública, podríamos hacer una certificación anualizada de aquellos proyectos que ya sabemos que están dentro de nuestra programación multianual de inversiones, y en base a esto, pues, lanzar los procesos de contratación de manera más eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, estos son conceptos principales para este tipo de concepto de la certificación anualizada. A nivel de la certificación de crédito presupuestario, también tenemos la modalidad de las transferencias de partidas o créditos suplementarios, ¿no? Por todas las fuentes de financiamiento. Y incluye también los recursos del Fondo de Intervenciones para Ocurrencias y Desastres, el FONDES. Estas transferencias que vamos recibiendo o estos créditos suplementarios que nos realizan por algunos dispositivos o normas legales, sí o sí deben estar vinculados al dispositivo legal cuando estos sean registrados en el CEAF SP.
Y esto bajo responsabilidad tanto del titular del pliego como del responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esto lo que logra es realizar una trazabilidad de la ejecución de los recursos y poder determinar la ejecución de estos mismos, ¿no? Es una manera de ayuda en la ejecución de estos recursos transferidos. Entonces, ya en esta etapa de la ejecución del gasto público, vamos a revisar el tema de la previsión presupuestaria, una herramienta fundamental en las ejecuciones contractuales que tenemos de un año a otro, que también está establecido en el Decreto Legislativo 1440, ¿no? Es un acto administrativo en la cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto prevé o suscribe, mediante un documento, una previsión presupuestaria. Esta previsión presupuestaria garantiza la disponibilidad de recursos para el siguiente año fiscal, para poder lanzar un proceso de contratación. Y, ojo, es bajo responsabilidad tanto del titular de la entidad como del responsable de presupuesto, ¿no? Entonces, para el caso de emisiones de previsiones presupuestarias cuyo monto supere el 10% del presupuesto, la unidad ejecutora, en caso de gobierno nacional y gobierno regional, debe contar con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del pliego. Existen ciertos criterios que debemos tomar en cuenta para el tema de las previsiones presupuestales cuando se prevén en el último trimestre del año fiscal. Es decir, por ejemplo, en este último trimestre del año 2024, que sería de octubre a diciembre, las entidades del sector público, los pliegos presupuestarios, deben prever que la previsión presupuestal debe señalar el monto de recursos que se encuentran previstos en el siguiente año fiscal, que sería el 2025, en el proyecto de ley del siguiente año, ¿no? Y justo ahora mismo ya estamos en el inicio de la etapa de la programación del presupuesto 2025. Por lo tanto, se supone que las áreas de presupuesto, junto con sus áreas de abastecimiento y sus áreas de inversiones, etcétera, están preveyendo qué procesos de previsión presupuestal podrían lanzar en el último trimestre de este año en base a su programación del 2025. Ahora, bajo responsabilidad del área de presupuestos, deben emitir dentro de los primeros 30 días hábiles del año fiscal siguiente, que sería en este caso el 2025, la certificación de crédito presupuestario. Esto previo a la ejecución del gasto que se ejecutará en el 2025, siempre y cuando el proceso de contratación se haya lanzado mediante este concepto de previsión presupuestaria. Durante el año de gestión, los gobiernos regionales y gobiernos locales deben considerar las limitaciones para la ejecución de compromisos de gasto dentro de lo establecido en el artículo 30 del Decreto Legislativo 955, que es la regla del fin de mandato, ¿no? Que esto ya lo veremos en el siguiente año, cuando ustedes prevean ya en su último año de ejecución, en su último año de mandato, por decirlo de alguna manera, tener en cuenta este Decreto Legislativo 955, ¿no? Pasamos al siguiente slide, por favor. Entonces, las consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta es un requisito indispensable para suscribir un contrato y el compromiso en los años subsiguientes, a nivel de previsiones presupuestarias. La suscripción de modificaciones durante el proceso de contrataciones también se pueden dar algunas modificaciones en las previsiones presupuestarias de acuerdo a los compromisos que se asuman en el nivel ya de ejecución de este gasto, ¿no? A nivel de contrataciones. Además, es necesario que las áreas comprometidas cuando se tratan de proyectos de inversión pública verifiquen que el cronograma de ejecución financiera esté registrado bajo este criterio de la previsión presupuestaria. Es decir, esta ejecución financiera debería mostrar que la ejecución se realizará en el siguiente año fiscal y en el formato 12B que establece el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, debería reflejarse, ¿no?
que se va a ejecutar en los siguientes años, el proceso de contratación, etcétera, de acuerdo a los lineamientos que están establecidos en el sistema de inversión pública. Y los montos previsionados no deben exceder el monto registrado durante la programación multianual del gasto en los años respectivos. Si es que tenemos un proyecto que se va a ejecutar de manera multianual, debería respetar los montos que están previstos tanto en su programación multianual de inversiones como en su programación de ejecución financiera de acuerdo a este formato OCB. Se debe actualizar registro de previsionales de acuerdo a los lineamientos establecidos en el eh, lineamiento número 2, y para lo cual se usará como insumo la asignación presupuestaria multianual. Y las previsiones presupuestarias no implican recursos adicionales al Tesoro Público, y esto es fundamental tenerlo en cuenta, sobre todo a nivel de gobierno regional. Ya ahora sí pasamos al nivel de compromiso, para revisar este concepto que tiene que ver con el compromiso, el cual es un acto administrativo mediante el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda realizar los gastos previamente aprobados, de acuerdo a los montos determinados y aprobados, afectando los créditos presupuestarios en el marco de los presupuestos ya autorizados, de acuerdo a su programación de compromisos anuales y de acuerdo a la certificación que se ha realizado de manera inicial al momento de ejecutar el gasto. Entonces, para aquellos recursos que son distintos a los recursos ordinarios o aquellas fuentes de financiamiento que son distintas a los recursos ordinarios, las entidades tienen que tener en cuenta la previsión de la recaudación de estos recursos y tener los recursos necesarios para poder lanzar estos procesos y hacer los registros necesarios a nivel de compromiso. Dentro de los documentos que sustentan la ejecución del gasto tenemos los convenios, que a nivel de gobierno regional y gobierno local, a veces suscriben convenios para la ejecución de gastos que tienen que ver con transferencias financieras, por ejemplo, y la ejecución de proyectos de inversión. Asimismo, tenemos otros conceptos como son los resúmenes anualizados de planillas de proyectos especiales. Tenemos las planillas ocasionales, las órdenes de servicio, de acuerdo a los acuerdos marcos que tengan las diferentes entidades de los diferentes niveles de gobierno. Y estos compromisos deben registrarse de acuerdo al marco normativo que establece el Sistema Nacional de Abastecimiento, dentro del respectivo año fiscal, según corresponda su ejecución de gasto. Y ahí en la lámina ustedes ya cuentan con los otros tipos de documentos que sustentarían los gastos a nivel de compromiso en la ejecución del gasto. Otros aspectos que ustedes deben tomar en cuenta respecto a los contratos derivados del procedimiento de selección en el marco de la ley de contrataciones es el compromiso, el registro del compromiso en el CIAF-SP. Este debe estar registrado al contrato o vinculado al contrato de registro, ¿no? Con el cual se hizo la adquisición o el proceso de compra con el contrato. Es importantísimo que tenga esta vinculación, sobre todo para aquellos proyectos de inversión, cuando ustedes solicitan en el último año fue a nivel de gobiernos locales, en el anteaño pasado fue a nivel de gobierno regional y gobierno local, que se solicitó la continuidad de inversiones y uno de los requisitos principales era la vinculación del contrato vía CIAF y vía SEACE. Entonces, por ejemplo, es importantísimo que ustedes tomen en cuenta este tipo de concepto al momento de realizar el registro del contrato. Lo mismo pasa con estas adquisiciones que se registren mediante Perú Compras, ¿no? Y la responsabilidad nuevamente es responsabilidad del titular del pliego, quien es el responsable de la administración de los presupuestos y el jefe de presupuesto, ¿no? Esto es lo que nos indica la directiva de ejecución presupuestaria. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ya pasamos al proceso de la ejecución del devengado, que tiene que ver con
la obligación de pago, básicamente, ¿no? La obligación de pago deriva de un gasto aprobado y comprometido que se produce previa acreditación de la documentación que sustenta el gasto o la prestación del servicio. Y el área responsable debe verificar el ingreso real de estos bienes que se ingresen de manera concordante con lo que establece el marco normativo de la ley de contrataciones. Y a su vez debe tener la conformidad y reconocimiento de los devengados que cumplan con el acto administrativo para poder realizar el devengado, ¿no? Ahora, no olvidemos que estos conceptos o estas acciones de dar un devengado como que es válido, tienen responsabilidades administrativas, civiles, hasta penales, ¿no? Del área usuaria, de la oficina de administración, del titular del pliego o de quien haga a sus veces para el registro del devengado. Entonces, acá ha ocurrido pues N veces en las cuales justo a finalizar el año, que es cuando el sector público genera la mayor cantidad de gasto, muchas veces se pasan documentos en los cuales el devengado no está realizado de acuerdo a como establece el marco normativo del sector público y muchas veces genera algún tipo de responsabilidad. Entonces, por eso que es importante que ustedes tengan un especial interés en cumplir estos requisitos que están establecidos para el proceso del devengado. Y ya en la parte del pago, que es un acto administrativo en la cual el área de tesorería de nuestra entidad establece algunos criterios de revisión también de algunos documentos establecidos ya en el proceso de vengado y que establecen para el proceso de pago. Y se van haciendo pagos de acuerdo a lo establecido en el contrato, ¿no? Pueden haber pagos por adelantos de ciertos informes o requisitos que se vayan cumpliendo a las contrataciones establecidas que la entidad requiera. Y estos son formalizados mediante los documentos que requiere el área usuaria y que se hayan establecido en el proceso de contratación. Está prohibido efectuar pagos de obligaciones no devengadas, es decir, que no hayan pasado el proceso del devengado, y este es regulado de forma específica por normas del Sistema Nacional de Tesorería. Por lo que es importante que ustedes verifiquen también en el área de tesorería estos documentos que son necesarios, ¿no? Ahora, respecto a las transferencias financieras, es cuando la ejecución corresponde a gastos corrientes y se registra en la actividad de gasto 2.4.1, que son donaciones y transferencias corrientes, y también cuando corresponden a gastos de capital, que corresponden a la genérica 2.4.2, que son donaciones y transferencias por gastos de capital. Entonces, acá podemos revisar un caso que ya se está dando de manera frecuente, que es el caso de las transferencias que se realizan por control concurrente, que tiene que ver con las transferencias que realizamos a la Contraloría General de la República, que tienen que ver con acciones que tienen que ver con las inversiones que van realizando las diferentes entidades o pliegos del sector público, ¿no? Donde la cadena de gasto está ligada al control concurrente mediante el código que ustedes están viendo en pantalla, la finalidad que ya está establecida, que tiene que igual ver con el código, con el control concurrente, y la específica de gasto, la 242311, que es a otras unidades de gobierno nacional. Entonces, acá tenemos un claro ejemplo de cómo debería ser un proceso de transferencia financiera para el caso de control concurrente. También es necesario tener en cuenta que estas transferencias que reciban los gobiernos nacional, regional o local, cuando ellos reciben esta transferencia financiera, para estas entidades es un crédito suplementario, es una nota tipo 2,
para lo cual deben estar registradas en la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias, y salvo que la normatividad que autorice este tipo de transferencias financieras, ojo, sea algún marco normativo y establezca un procedimiento distinto, habrá que hacer caso a este procedimiento que establezca el marco normativo. Pero por lo regular, el registro es en la partida de donaciones y transferencias, en el rubro 13, se registra como un crédito suplementario y se efectúa el gasto de acuerdo a lo establecido en los criterios señalados en el marco normativo que lo autoriza o en el convenio que ustedes hayan firmado con la entidad correspondiente. También se pueden dar financiamiento para contrapartidas. Este financiamiento para contrapartidas requiere opinión previa favorable y siempre y cuando se traten de proyectos o programas financieros en el marco de operaciones de endeudamiento o cooperación técnica reembolsable o no reembolsable también, y corresponde exclusivamente a la oficina de presupuesto, a lo que haga a su vez es en el pliego. Para los proyectos o programas que abarquen más de un año fiscal, se debe prever su financiamiento durante las fases de programación multianual, justo en esta fase que acabamos de iniciar, y se debería prever ya en la programación multianual este tipo de contrapartidas para el cofinanciamiento de algunas acciones que requieran las entidades o los pliegos de los gobiernos nacional, regional y local. Las disposiciones especiales, vamos a revisar algunas disposiciones especiales que tienen que ver con la ejecución del gasto para este año 2024. Entonces, las modificaciones presupuestarias a nivel institucional son créditos suplementarios o incrementos de presupuesto, y las transferencias de partida son traslados de presupuesto cuando salen de un pliego y son transferidos a otro pliego. Esto dependerá pues de los criterios establecidos en el sector o los marcos que autorizan este tipo de transferencias o de créditos suplementarios, ¿no? La incorporación de mayores ingresos públicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 50.1 del Decreto Legislativo 1440, se sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo. Como ustedes saben, ya a inicios de este año hemos establecido cuáles serían estos límites máximos a los cuales los diferentes pliegos de los diferentes niveles de gobierno tienen un techo máximo para ejecutar algunos créditos suplementarios o incrementos de presupuesto de acuerdo a sus autorizaciones que tienen en este límite máximo y en este decreto supremo. Otro concepto que es importante que ustedes revisen y tomen en cuenta es el tema de la captación de los recursos que ustedes tienen previstos ejecutar, ¿no? Como ingreso durante el año, y que si es que han pasado el crédito suplementario autorizado para este año y tienen una mayor recaudación, deben verificar que sea una recaudación efectiva. Sobre todo a nivel de gobiernos locales, ¿no? Donde hemos encontrado una gran dificultad en que el concepto sea asimilado por los jefes de presupuesto, quienes realizan muchas veces créditos suplementarios sin contar con la recaudación. Entonces, es necesario que se revise, que se cuente con la recaudación. El DL 1440 ya establece un criterio más específico sobre el tema de la recaudación. Es necesario tener el determinado para poder hacer un crédito suplementario de mayores ingresos por una mayor recaudación, cosa que deben seguir al pie de la letra, porque si no generaría un descalce financiero en la entidad, es decir, un crédito suplementario que no tenga el suficiente respaldo financiero
y no podría ejecutarse estos recursos o generarían deuda a la entidad y por tanto no habría cómo pagar estos compromisos asumidos, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes cumplan con este requerimiento que establece la directiva. También puede haber diferencias cambiarias de las fuentes de financiamiento o recursos distintas a recursos ordinarios que están orientados al cumplimiento de nuevas metas. Básicamente, cuando existen muchas fluctuaciones en el tema cambiario, podrían generarse algunos créditos suplementarios por mayores ingresos. Pero actualmente, pues bueno, en la fluctuación del tema cambiario no hay mucha variación, por lo menos en este ejercicio fiscal, por lo que no generaría muchos inconvenientes este tema, ¿no? Pero sí, si hubiera algún tema en los siguientes meses que generaría un desbalance en el tema cambiario, pues habría que tomar en cuenta estas posibles diferencias que se podrían generar, ¿no? Asimismo, los saldos de balance, como ustedes saben, son determinados al inicio del año. Una vez culminado el ejercicio fiscal, procedemos a determinar cuáles serían los saldos de balance y podemos incorporar aquellos saldos de balance distintos a recursos ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Entonces, ahí, de igual manera, hay que establecer los criterios para poder determinar un saldo de balance acertado, un saldo de balance que corresponde al flujo financiero con el cual contamos como saldo de balance, dado que generar saldos de balances que no corresponden a nuestro flujo financiero ejecutado en el ejercicio anterior podría generar compromisos de pagos que no tendrían sustento financiero, ¿no? Entonces, el marco normativo de esta directiva también establece ciertas disposiciones especiales ya en la ejecución del gasto para los 3 niveles de gobierno y tienen que ver con las modificaciones a nivel funcional programático, es decir, cuando hacemos modificaciones de una meta a otra meta, de una específica a otra específica y de acuerdo a las fuentes de financiamiento con las cuales contamos, ¿no? Entonces, los criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta son las limitaciones establecidas en el DL 1440 y en la ley anual del presupuesto público que se va actualizando año a año. En el caso de modificaciones a nivel funcional programático, debemos tomar en cuenta las autorizaciones previstas en las normas que autorizan este tipo de modificaciones, que por lo general las encontramos en la ley de presupuesto que inicia el año, ¿no? Que la autoriza el Congreso Nacional en el mes de noviembre y sale publicada en el mes de diciembre, en los primeros días del mes de diciembre. Entonces ahí hay que ver estos criterios que autorizan estas modificaciones presupuestales. Tenemos que ver también los criterios que autorizan modificaciones a nivel institucional y de acuerdo a esto se van realizando estas modificaciones, ¿no? También hay que revisar los marcos normativos que establecen los criterios de modificaciones presupuestales, como por ejemplo el caso de los EORs, ¿no? En la cual hay algunos tipos de excepciones que establecen el criterio de uso de algunos recursos, por ejemplo, como el canon para ejecutar algunos EORs que están previstos, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Entonces también hay que revisar este marco normativo cuando se hacen este tipo de modificaciones a nivel funcional programático. Y también hay criterios establecidos para aquellas transferencias de partidas que la autorizan de acuerdo al marco normativo que autoriza esta transferencia. Por lo general son para la ejecución de ciertas actividades previstas de manera puntual dentro del marco normativo que lo autoriza, como son inversiones o como son acciones que corresponden a ciertos programas que se van atendiendo de acuerdo a la disponibilidad de recursos. También se prevén los criterios para modificaciones presupuestarias y nuevas metas.
Las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático conllevan al incremento o disminución de metas presupuestarias aprobadas en el presupuesto institucional o la creación de nuevas metas presupuestarias. Como pueden ser respecto a los saldos de balance, la determinación de su cuantía debe ser de acuerdo al marco del cierre y conciliación de ejecución del presupuesto en el año precedente. El registro de financiamiento de dichos saldos no debe exceder al 15 de marzo. Durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se podrían incorporar sujetándose a los límites máximos de incorporación que se aprueban mediante decreto supremo establecidos en el artículo 50 del DD 1440. Entonces, tendremos un plazo más o menos establecido para poder registrar el ingreso de estos saldos de balance y poder determinar su ejecución, ¿no? Entonces, es necesario también establecer la finalidad para la cual se autorizaron estos recursos y los recursos que son autorizados mediante el dispositivo que autoriza su transferencia o su ejecución, y hay que evaluar la ejecución de estos recursos, ¿no? Para poder establecer algún criterio de modificación si es que el marco normativo lo autoriza. Entonces, como les decía, uno de los criterios a tomar en cuenta para estas modificaciones presupuestarias es el de los límites máximos, que vamos a ahondar un poquito más aquí en esta lámina, donde ustedes deben evaluar los criterios bajo los cuales están haciendo esta incorporación de modificaciones a nivel institucional al momento de hacer un crédito suplementario y saber que tenemos un tope de estos límites máximos autorizados mediante un decreto supremo que se da al inicio del año y ustedes deben revisar para poder saber a cuánto es referente este techo que nos han autorizado. Entonces, de tener una mayor recaudación, un mayor flujo de ingresos, y es necesario, sería, no sé, necesario el financiamiento de algunos gastos adicionales, es necesario que ustedes revisen hasta cuánto tenemos autorizado este techo y de tener algún monto que pudiera superar el techo autorizado, ustedes pueden solicitar el incremento de este límite máximo, siempre y cuando tomen en cuenta los plazos límites para poder solicitar la ampliación de estos límites máximos. Estos límites máximos son como un techo en el cual ustedes no lo van a poder superar debido a que se encuentra registrado ya en el sistema de hacer operaciones en línea el monto al cual su entidad está sujeto a este límite máximo. Entonces, y también hay ciertos conceptos que son autorizados mediante el decreto supremo, en el cual hay algunos límites máximos que quedan exceptuados de estos límites máximos. Entonces, también decirles que dentro de esta directiva se establecen ciertos criterios en los lineamientos número 1 de la directiva, que son un anexo a la directiva, en la cual se establecen los criterios para solicitar estas ampliaciones del límite máximo y deben tomar en cuenta estos criterios establecidos en la directiva y en los lineamientos para ser exitosos, de alguna manera, por decirlo, al momento de solicitar la ampliación del límite máximo. Siempre y cuando estos gastos sean referidos a gasto corriente, ya que, como ustedes saben, para el tema de gastos de inversión, no tiene un límite establecido, ¿no? Es básicamente orientado al gasto corriente. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta estas fechas de corte. Ustedes están viendo como referencia a nivel del gobierno nacional y gobierno regional los plazos establecidos para la evaluación, es decir, para que ustedes presenten sus solicitudes y la Dirección General de Presupuesto coordine con las otras entidades, con las otras direcciones generales, para poder emitir
el siguiente decreto supremo en el cual se amplían los límites máximos para aquellas entidades que lo hayan solicitado. Entonces, el próximo plazo que está próximo a vencer para presentar las solicitudes es este 21 de junio, en el cual ustedes tendrán como plazo máximo para presentar su solicitud de ampliación de límites máximos. Y a partir de este año, ustedes también, de acuerdo a los lineamientos, deberán rellenar el formato en en el link que se cuenta de recolección de datos. Y a partir de ahí ustedes van a poder rellenar el formato, descargar el formato y adjuntarlo a su solicitud de acuerdo a lo que establece los lineamientos de ampliaciones del límite máximo. Entonces, la Dirección General de Presupuesto Público toma como sustento la información que ustedes están remitiendo y en base a esta información, a este insumo, se establece y se coordina con las otras direcciones, como son Tesoro Público y de Políticas Macrofiscales, el límite establecido y se evalúa una posible ampliación de este límite máximo. Entonces, hay otros criterios que tenemos que tomar en cuenta respecto a las modificaciones presupuestarias a nivel institucional por cada nivel de pliego, y los cuales tenemos para gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Estas modificaciones a nivel institucional deben ser a nivel de gobierno nacional tramitadas a través del Ministerio de Economía y Finanzas. La incorporación de mayores ingresos se realiza mediante resolución del titular del pliego. Estas copias de estas resoluciones deben ser presentadas a los organismos señalados en el artículo 31.4 del DL 1440. Y la incorporación de mayores ingresos distintos a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y por operaciones oficiales de crédito se sujetan a los límites señalados en el artículo 50 del DL 1440, que fue el ítem que estuvimos revisando ya en las láminas anteriores. A nivel de gobierno regional, para aquellas incorporaciones que tengan que ver con mayores recursos autorizados en la fuente de financiamiento RO o recursos ordinarios, son autorizadas mediante ley o decreto supremo y se incorporan mediante resolución del gobernador. Las que provienen por operaciones oficiales de crédito y donaciones se aprueban por acuerdo de consejo y es promulgado por el gobernador mediante resolución. Y para aquellas incorporaciones de mayores ingresos distintos a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito, se sujetan a los límites señalados en el artículo 50 del DL 1440. Estas copias de resoluciones se envían a los organismos señalados en el artículo 31.4 del DL 1440. Y a nivel de gobiernos locales, finalmente, estos mayores recursos por modificaciones institucionales, autorizados por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, autorizados ya sea por una ley o un decreto supremo, se incorporan mediante resolución de alcaldía. Y las provenientes por operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias se incorporan o se aprueban por acuerdo del Consejo y se es promulgado por el alcalde mediante resolución de alcaldía. La incorporación de mayores ingresos distintos a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y operaciones oficiales de crédito se sujetan a los límites señalados en el artículo 50 del DL 1440. De la misma manera que en las otras entidades de gobierno, las copias de estas resoluciones deben ser enviadas a los organismos señalados en el artículo 31.4 y también con copia a la municipalidad provincial de su ámbito, ¿ya? A la cual se vincula. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, otras consideraciones que ustedes tienen que tomar en cuenta respecto a las modificaciones de funciones programáticas para el gobierno nacional, regional y local es el tema para gobierno nacional, el tema de las habilitaciones y anulaciones entre unidades ejecutoras. El titular del pliego debe emitir una resolución que
que la autorice, ¿no? Y la Oficina de Presupuesto presenta copia y su anexo a la Dirección General de Presupuesto Público según los plazos establecidos de acuerdo al DL 1440 y a la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Las habilitaciones y anulaciones dentro de las unidades ejecutoras, las efectuadas dentro del mes respectivo, deben ser formalizadas mediante resolución del titular del pliego y se emite copia de esta resolución a la Dirección General de Presupuesto Público dentro de los plazos señalados, ¿no? Que lo señala el marco normativo. Esto a nivel de gobierno regional, tenemos de la misma manera, parecido a lo que pasa en el gobierno nacional, las unidades ejecutoras, el titular del pliego emite una resolución autoritativa y esta copia de resolución y su anexo de desagregación es enviada a la Dirección General de Presupuesto Público según los plazos establecidos. Y respecto a las habilitaciones y anulaciones, dentro de las unidades ejecutoras, son autorizadas o se formalizan mediante resolución del titular del pliego y se remiten a la Dirección General de Presupuesto Público dentro de los plazos señalados. Y finalmente, a nivel de gobierno local, cuando son modificaciones a nivel funcional programático, tienen 10 días calendario para hacer la formalización de estas modificaciones presupuestales mediante resolución de alcaldía, la que debe ser remitida a la municipalidad provincial de su ámbito para el registro correspondiente por la municipalidad provincial del ámbito, ¿no? Ya en el cuarto ítem, que vendrían a ser las disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria de los gastos del personal activo, pensionistas y CAS, las modificaciones a nivel funcional programático y las solicitudes que ingresen a la Dirección General de Presupuesto Pública deben incluir los informes de la Oficina de Presupuesto del pliego, en el cual deben elaborarse en coordinación con la unidad ejecutora, en los cuales deben ingresarse las proyecciones de gastos conforme a las fichas número 1 y número 2 del formato 21 sobre modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático que se encuentran en el módulo de recolección de datos. Cuando las modificaciones presupuestarias involucren a programas presupuestales, en el marco del artículo 48.1 del DL 1440, los pliegos presupuestarios deben registrar información que compete de acuerdo a las fichas número 3 y número 4 del formato 21 que encuentran en el módulo de recolección de datos. Las modificaciones a nivel institucional para financiar pagos de personal activo, pensionistas y CAS deben realizarse considerando los plazos y procedimientos de aprobación de dichas modificaciones presupuestarias conforme a lo autorizado en la Ley de Presupuesto del año que estamos en curso, ¿no? O al marco normativo que lo autoriza. Ya a nivel de inversiones, las modificaciones presupuestarias tienen el lineamiento número 4. En el lineamiento número 4 establecen los criterios para estas modificaciones y aunado a esto tenemos el marco normativo autorizado mediante el decreto de urgencia 06, en el cual se establecen los criterios para hacer las modificaciones presupuestarias de proyectos de inversión pública que se encuentren en ejecución, siempre y cuando se consideren las inversiones habilitadas y contribuyan al cierre de brechas de infraestructura y al acceso de servicios y cumplan con las normas técnicas y los criterios de priorización del sector correspondiente y se encuentren en la programación multianual de inversiones. Estas deben ser viables, deben estar aprobadas, no cerradas, no desactivadas y cuenten con información registrada y actualizada en el formato 12B que establece el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Los criterios que ustedes deben tomar en cuenta es la liquidación de expediente técnico, de uno de los criterios para poder realizar estas modificaciones, y puede hacer de repente una
obra en la cual se habilitarán recursos. La liquidación de obras de la supervisión de laudos arbitrales, control concurrente y otros gastos vinculados a la inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública se deben ejecutar de acuerdo a lo que establece este Sistema Nacional y con su código establecido, ¿no? En el código único. La aplicación respecto a la continuidad de inversiones, establecida en el artículo 15, ya la dimos, hubo una ampliación inclusive con el decreto de urgencia número 06, para cual este tipo de evaluación del fondo de inversiones, pues a esta fecha ya se encuentra cerrado y ya se sabe que gobiernos locales recibieron esta continuidad de inversiones para este ejercicio fiscal 2024. Asimismo, dentro de la directiva establece ciertas entidades priorizadas en las cuales deben emitir trimestralmente sus proyecciones mensuales de ejecución de los recursos de inversión que ellos cuentan. Estos deben estar registrados en el formato número 19, en el cual se establece la proyección de ejecución de los recursos de inversión pública. Estos son registrados mediante el módulo de recolección de datos y es fundamental que ustedes registren esta información de manera trimestral. Dentro de algunas pautas que podríamos señalar para una ejecución del presupuesto de manera rápida y eficaz, es el tema del carácter financiero del presupuesto del sector público. Solo se procede a la incorporación de recursos monetarios, siempre cuyos montos se registren en números enteros. Es decir, no podemos registrar un crédito suplementario por, supongamos, 200.000.50 céntimos. Si este registro de información en el nivel presupuestario tiene que ser registrado a nivel de enteros. ¿Ya? Entonces no podemos registrar esta información a nivel de fracciones de céntimos de moneda, ¿no? La inclusión de nuevos proyectos, actividades, obras y o acciones de inversión, entre otros, requiere previamente la correspondiente codificación por parte de la Dirección General del Presupuesto Público. Para esto, ustedes tienen el módulo de gestión presupuestal, en la cual pueden solicitar la codificación de finalidades o de actividades, y en el caso de proyectos de inversión, pues estos se generan a partir del código único, y a nivel de actividades, de la misma manera, ustedes pueden gestionarlo mediante este módulo. Los documentos de la Dirección General de Presupuesto Público que remite a los pliegos de sujetos al ámbito del Sistema Nacional de Presupuesto Público constituyen actos de administración. Para eso tenemos también muchos comunicados que se van emitiendo y son publicados también en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de Presupuesto Público. Las solicitudes de propuesta de decreto supremo y proyectos de normas legales en materia de presupuestaria deben contar con el sustento y visualización correspondiente de la Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Presupuesto del pliego y o titular del pliego. Toda información y documentos que presenten los pliegos en la fase de ejecución presupuestaria ante la Dirección General de Presupuesto Público tienen carácter de declaración jurada y se sujetan a la responsabilidad y consecuencias legales correspondientes. La Dirección General de Presupuesto Público proporciona la codificación presupuestaria de las finalidades asociadas a las actividades y proyectos según corresponda, esto mediante el módulo de gestión presupuestaria. Entonces, durante el año fiscal 2024, las entidades de gobierno nacional, regional y local que realicen modificaciones relacionadas a lo dispuesto en el artículo 9 y 11 de la Ley de Presupuesto deben registrar en el módulo de procesos presupuestarios, en el CIAF-SP, las respectivas notas modificatorias asociadas a las partidas y proyectos de inversión que ustedes crean necesarias para poder hacer estas modificaciones que corresponden. Pasamos a la siguiente lámina, por favor.
Entonces, las unidades ejecutoras de gobierno nacional, regional y la oficina de presupuesto de los gobiernos locales deben registrar el gasto en el SIAF y deben previamente tener el registro en el SEACE, según corresponde y según lo que establece el Sistema Nacional de Abastecimiento y la Ley de Contrataciones. Estas tienen que estar ligadas al SIGA y las unidades ejecutoras que cuenten con dicho sistema bajo responsabilidad del titular del pliego están sujetas al registro de esta información en cada uno de estos módulos. El registro de la certificación de crédito presupuestario deben estar registradas de acuerdo a lo que establece el Sistema Nacional de Contrataciones o la Ley de Contrataciones, ¿no? Tanto para el módulo de SEACE como para Perú Compras. Una vez realizado el registro de contrato respectivo en el SEACE, la entidad debe ingresar al módulo administrativo del SIAF y proceder a registrar el compromiso por el monto total que esté para el año fiscal en el cual nos encontramos en ejecución. Dicho compromiso debe estar vinculado y actualizado a la información consignada en el SEACE, tal como lo establece el Sistema Nacional de Contrataciones, ¿no? La Ley de Contrataciones, perdón. Para aquellas unidades ejecutoras, pliegos presupuestarios, que cuenten ya con SIGA-MEF, la etapa de certificación presupuestaria, en la etapa de certificación presupuestaria deben registrarla mediante la interfaz única del SIGA-MEF y esta a su vez será reflejada en el SIAF. Para esto no existe ninguna excepción y es bajo responsabilidad del titular del pliego. Y las responsabilidades del cumplimiento de estas normas son de acuerdo a lo que establecen los diferentes sistemas administrativos de finanzas, ¿no? Ya por finalizar, dentro de las últimas cosas que nos toca revisar es el tema de las demandas adicionales establecidas en la Directiva de Ejecución Presupuestaria, que es en sí dentro del artículo 37, ¿no? Estas demandas adicionales de gastos no previstas en la Ley de Presupuesto del sector público deben ser cubiertas por los presupuestos institucionales, ojo. Y los pliegos deben evaluar la atención progresiva, recaudando las prioridades de gasto de la entidad. Dicha adecuación es bajo responsabilidad del titular de pliego, es decir, ustedes tienen que prever, de acuerdo al presupuesto que tienen autorizado, cómo irán atendiendo la ejecución de sus diferentes gastos que tienen en la entidad. Sin embargo, si es que hubiera alguna solicitud de demanda adicional, ustedes podrían prever este tipo de solicitud de acuerdo a los requisitos señalados en la lámina. Uno es el sustento de no disponibilidad de recursos, el sustento de por qué la demanda adicional no pudo ser prevista, el sustento de la necesidad y prioridad de realizar el gasto, especificando los montos que correspondan de gasto y el cronograma mensualizado que ustedes deberían prever. Y en el caso de inversiones, tienen que prever la sustentación, el cierre de brechas y diferentes aspectos que se incluyen en el sistema de inversión pública, ¿no? Dentro de los lineamientos de la directiva, que son un anexo complementario a la directiva que tenemos en vigencia, tenemos los lineamientos número 1, que tienen que ver con los lineamientos para la aprobación y presentación del presupuesto institucional, que ya esta fase ya culminó. En el lineamiento número 2 tenemos los lineamientos para el registro de la emisión de modificaciones de previsiones presupuestarias, que es importantísimo que ustedes lo revisen ahora, sobre todo que iniciamos la fase de programación y ya estamos cerca al último trimestre de este año. Los lineamientos para la presentación de solicitudes de modificaciones de límites máximos de incorporación de mayores ingresos, que ya estamos al 21 de junio listos para presentar estas solicitudes de ampliación de límites máximos.
que también lo tienen que revisar. Lineamientos para las modificaciones presupuestarias para la ejecución del gasto de proyectos, donde encontramos los criterios bajo los cuales podremos realizar las modificaciones presupuestarias para inversión pública. El lineamiento número 5, que son lineamientos para la aplicación del Fondo de Financiamiento de Inversiones o Ejecución asociadas a contratos de gobierno. Este lineamiento número 5 ya concluyó su uso, por lo que no es necesario que ya a esta altura lo revisen. Los lineamientos número 6, que son lineamientos para la aplicación de la 22ª disposición complementaria de la Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2024. Eso sería todo, Shermani, por mi parte. Bien, muchísimas gracias, Josué, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de que puedan recibir el material del presente tema. Ahora sí, vamos con la ronda de preguntas. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Cuándo inicia y culmina la fase de ejecución presupuestaria? Adelante, Josué. Este aspecto del inicio y culminación de la fase presupuestaria es importantísimo, ya que inicia el primer día del año, que se vendría a ser el 1 de enero, y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Gracias, Josué. Tenemos una siguiente consulta. ¿Qué fases comprende el proceso presupuestario según el decreto legislativo 1440? Adelante. Las fases del proceso presupuestario, según el decreto 1440, corresponden a las fases de programación multianual, que justamente ya estamos iniciando, la formulación, que es esta segunda fase, la aprobación, que corresponde ya a la fase en la cual el Congreso aprueba toda la ley de presupuesto en la cual ejecutaremos, y la ejecución, que es la parte de esta directiva que hemos revisado hoy en día, ¿no? Bien, tenemos una siguiente consulta. ¿Qué entidades están sujetas al alcance de esta directiva? Adelante, Josué. La directiva es de alcance a las entidades del sector público, señaladas en los incisos 1 al 5 del numeral 3.1 del artículo 3 del decreto legislativo 1440. Este decreto es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre lo que encontramos a los poderes legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, universidades públicas, gobiernos regionales y, finalmente, todos los gobiernos locales y sus entidades de tratamiento empresarial. Bien, gracias, Josué. Tenemos una siguiente consulta. ¿Cómo se gestionan los saldos presupuestales de libre disponibilidad en la fase de ejecución presupuestaria? Adelante. Esta pregunta es importantísima, dado que el registro de los saldos presupuestarios se debe evaluar la libre disponibilidad y a qué gastos ya tenemos previstos, ejecutados en el año anterior y qué otros gastos se podrían repriorizar de acuerdo a los saldos de balance que podamos contar. Estos son repriorizados por el titular del pliego y son autorizados de acuerdo al marco normativo vigente, que vendría a ser el artículo 48, ítem 1 del DL 1440. Bien, tenemos una última consulta. ¿Qué se entiende por certificación del crédito presupuestario? Adelante, Josué. La certificación del crédito presupuestario es una etapa en la que se asegura que existen los recursos necesarios o los fondos necesarios para poder cubrir alguna demanda
de gasto, ya sea por bien o servicio o por la ejecución de un proyecto de inversión, antes que éste llegue a ser comprometido y devengado. Es decir, tenemos la suficiente reserva de recursos financieros o de gasto para poder atender esta demanda. Eso sería todo por mi parte, Jean-Marie. Bien, muchísimas gracias, Josué, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes el día de hoy. De esta manera culminamos con la presente capacitación. Les recordamos también que si tuviesen alguna consulta en materia presupuestaria o sobre el tema abordado el día de hoy, pueden comunicarse con nuestros sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento. Finalmente, también comentarles que el video de esta y todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en la página web de la DGPP y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta una siguiente oportunidad.